Bueno, hablar del cálculo integral a veces genera alguno que otro tabú y vamos a ir explicando con integrales indefinidas y claro, vamos a ir explicando algunas que otras cosas que a veces no quedan claras, como cuál es la diferencia entre saber cuándo es definida e indefinida, el más constante y cómo es que siempre lleva una D con una X al final. Digo, la D con la X es lo más común. Por estos motivos es que vamos a ir explicando poco a poco desde el principio. Y aquí entonces para el cálculo integral podemos observar el texto que nos dice f de x. Observemos que esta f de x eh, es un poquito diferente a la f de x que está aquí hasta el extremo derecho. Dice f de x es una función con derivada f' de x. Si has estudiado un poquito acerca de derivadas, habrás de recordar que ya cuando la función está derivada, se le pone un apóstrofe. Y perdón, aquí para f de x va entre la f y el paréntesis que tiene la x y se leería como f' de x. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la función normal no trae el apóstrofe. Cuando ya está derivada, y eso es lo que dice aquí, f de x es una función con derivada f' de x. Esto que estamos comentando es importante porque así como sabemos que hay operaciones inversas, de que la operación inversa de la suma es la resta, y claro, de la resta es la suma. De multiplicar, su inverso es dividir, y de dividir es multiplicar. Bueno, pues de derivar, su inverso sería integrar. Por lo tanto, mira, si yo tengo una función, la que sea, y yo la derivo, entonces ya le voy a indicar que es f' de x. Pero si esta función derivada yo la integro, tendría entonces que regresar a la original anterior, porque eso es lo que hacen las operaciones inversas. Cualquier número, el que tú te imagines, por ejemplo, un 4 que le sumes 2 va a dar 6, sí, y si ahora le haces la operación inversa, ahora le restas 2, pues vas a regresar a 4. Al 4, si lo multiplicas por 2, estarás en 8. Y si ese 8 lo divides entre 2, vas a regresar a 4. Entonces, en teoría, a una función, si tú la derivas y ese resultado de la derivada lo integras, deberías de regresar a la anterior. Aquí entonces, después nos habla de que también podría interpretarse la derivada. Si no escribiste la función como f de x, a lo mejor lo escribiste como y. Y es que es importante saber también que esa pues podría ser una parte importante de función identidad. Claro, lo mismo, y es lo mismo que f de x. Eso es lo mismo. Por lo tanto, si tú escribiste y, su derivada sería y'. Así como viste que la de f de x es f' de x, bueno, si tú escribiste y, su derivada se podría escribir como y' o también se podría escribir como derivada de y con respecto de x. Y esta es la parte que nos va a llevar a el por qué vemos esta denotación de la integral. Mira, para denotar la integral se utiliza, este es el símbolo de la integral, claro. Aquí adentro iría una función y vas a observar que siempre las integrales en la parte derecha tienen una d con una letra que esa es la variable. ¿Qué significa esto y por qué siempre lo trae? Bueno, mira, vamos a hacer unos pequeños ejemplos de derivadas donde tú podrías tener como quiera que sea la función, si tú decides escribirla como f de x, por ejemplo, una función x al cubo, ¿ok? Su derivada sería 3x al cuadrado, sencilla. Si tú decides escribir una función y igual a x al cubo más 4, su derivada, y' sería 3x al cuadrado.
Si tú decides escribir una función y igual a x al cubo menos 1, su derivada podría también escribirse como derivada de y con respecto de x, que sería 3x al cuadrado. Y bueno, aquí podría saltarnos una pregunta de por qué sale la misma derivada. Si hemos llevado antes algún curso de derivadas, habremos de recordar que pues, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, donde n es el exponente. Entonces, por eso sería 3 por x a la 3 menos 1, que por eso saldría 3x al cuadrado. En este caso de acá, las funciones son un poquito diferentes porque dice x al cubo más 4 y x al cubo menos 1, pero sale la misma derivada. Y es que resulta que como esto es polinómico, hay que derivar tanto x al cubo como a 4 y hay que derivar tanto x al cubo como menos 1, pues hay que derivar a cada una de las partes. Y entonces la derivada de las constantes y constantes serían tanto el 4 como el 1. Bueno, las derivadas de esas constantes darían 0 según las fórmulas de las derivadas. Entonces, por ello es que vemos que en todo sale la misma derivada. Y eso nos va a llevar en un momento más a la explicación del por qué es tan importante ese más constante que te han dicho en, en tus cursos o en tus clases, que si no se lo pones, está mal el resultado. Pero hay un porqué y tiene que ver con esto que estamos viendo, que si te das cuenta, tres funciones diferentes tienen la misma derivada. Entonces, bajo este entendido que explicamos hace un momento, de que si una función tú la derivas y ese resultado derivado lo integras, deberías de regresar al anterior. Por ahí viene la lógica del cómo regresarías al anterior. Y es que aquí nada más pusimos tres ejemplos, que son x al cubo más 4, x al cubo menos 1. Pero así podrías tener una infinidad de ejemplos como x al cubo menos 12, que su derivada también daría 3x al cuadrado, como x al cubo más 5, que su derivada también daría 3x al cuadrado, como x al cubo menos 90,000, que su derivada también daría 3x al cuadrado. Entonces, por ahí empieza la parte lógica del por qué, de por qué pasa esto. Bien, basándonos entonces en esta teoría, podríamos tomar el ejemplo que tenemos en la parte de abajo. Esta es la parte que nos va a llevar en el por qué siempre hay una D con una letra al final. Podríamos tomar este ejemplo de derivada de Y con respecto de X, que fue 3X al cuadrado. Si tomamos este ejemplo, vamos a usar este espacio que nos queda aquí en este extremo, el que dice derivada de Y con respecto de X es igual a 3X al cuadrado. Mira, desde el momento en el cual tú observas que hay un igual, esto te habla de que es una ecuación. Y entonces en una ecuación siempre se respetan las mismas reglas que conoces, de que si está dividiendo pasa multiplicando y esa es la parte que me interesa porque aquí dice en la parte izquierda derivada de y con respecto de x. Y es que la parte de abajo que dice dx, esta se podría interpretar como un denominador. Los denominadores se encuentran dividiendo. Y si este está dividiendo, entonces pasaría del otro lado multiplicando. Si haces esta acción, ahora incluso la manera de llamarlo o de pronunciarlo, la nomenclatura cambiaría. Porque en lugar de leerse como derivada de y con respecto de x es igual a 3x al cuadrado, ahora la lectura sería diferencial de y es igual a 3x al cuadrado diferencial de x. Y es por eso que siempre vas a ver una d con una x en la parte derecha. Bueno, lo más común es la x, ¿verdad? Pero podría ser otra la variable. Ahora, basándote en la teoría de que si tú integraras esto a 3x al cuadrado, y es que resulta
que 3x al cuadrado fue el resultado de una derivada. ¿De cuál? De cualquiera de estas tres funciones. En este caso, pues fue de la de x al cubo menos 1. Pero se supone que si tú decides integrar, observa con atención que esta es una ecuación. Como decíamos, ahí hay un igual. Ahí hay un igual. Entonces, recuerda que en una ecuación, si tú decides modificar algo en la parte izquierda, para que mantengas el equilibrio, también deberías de modificar exactamente lo mismo en la parte derecha. Entonces podrías decir, oye, pues se me ocurre que la manera en la cual podría yo obtener el resultado anterior sería integrando. Claro, pero en esta ecuación tendrías que integrar ambas partes, tanto la izquierda como la derecha. Ahora aquí vamos a hablar un poquito acerca de las fórmulas de integración para poder entender cómo vamos a llegar al resultado anterior. Bueno, entonces vamos a pasar al apartado de fórmulas. Aquí ya estamos observando que a esta derivada la despejamos y la convertimos en diferencial y así es la lectura. Solamente con el despeje, ahora en lugar de decir derivada ya decimos diferencial. Y nos vamos a llevar esta ecuación hacia la siguiente hoja. Y aquí entonces vamos a conocer las fórmulas. Estas son las básicas, porque hablar de integración nos abriría un campo grande acerca de muchas fórmulas donde se empiezan a sustituir variables, pero con estas fórmulas podremos integrar sin necesidad de derivar. Y es que lo que pasa es que cuando ya sustituyes variables, necesitas tener conocimientos de derivadas, pero en este caso con estas que estamos haciendo en esta introducción, simplemente es saber interpretar sin necesidad de derivar. Bueno, decíamos que nosotros teníamos un ejemplo que traíamos que era integral de la diferencial de y es igual a la integral de 3x al cuadrado diferencial de x. Bueno, vamos a ir explicando paso a paso una de estas fórmulas. Las primeras dos podríamos más bien llamarles propiedades, porque si nos damos cuenta, las primeras dos traen algo diferente a las siguientes tres. Y es que las primeras dos no traen un más c al final. De la 3 en adelante ya traen un más constante. Lo que pasa es que en la primera propiedad y en la segunda propiedad, pues todavía hay que seguir integrando. La 3, la 4 y la 5 que están aquí escritas, pues ya sería el fin de una integral. Ya cuando terminas tú de integrar todo, pones un más constante. Bueno, la primera propiedad nos habla de que si tú vas a integrar un polinomio, entiéndase como un polinomio, pues muchos términos, así como en las derivadas, pues claro, tendrás que ir derivando a cada uno de ellos, pues aquí, de igual manera, observa tú que la integral se reparte a cada uno de ellos. Entonces, hay que integrar a todas las partes que conforman ese polinomio. Mucho ojo, no es necesario que siempre sean tres términos, ni que obligatoriamente vayan a llevar esos signos. Pueden ser 4 o 5 términos. Tú sabes que pues los polinomios se identifican porque hay signos en medio. Entonces, si tú vas a integrar algo que tiene signos en medio, es cuando se aplica esta propiedad. En la siguiente propiedad, pues nos habla, así también como en las derivadas y también como en los límites, nos habla de que si tú vas a integrar una constante, fíjate, así como en las derivadas y también como en los límites, pues la constante que esté multiplicando por algo más, y en este caso esa interpretación de que esté multiplicando por algo más, la podemos observar porque la A que está aquí es la representación de la constante y está multiplicando por algo más que es esta diferencial de V, que podría estar acompañada de algo o podría estar solo, pero una constante que esté solita o que esté multiplicando por algo más, siempre habrá de
de hacerse a un costado izquierdo. Es como si dijéramos que la constante sale de la integral y entonces vas a integrar el resto. Fíjate, es importante comentar esto de que esté multiplicando o esté dividiendo, porque pues la división es otra interpretación de la multiplicación. Me explico. Si tú decides dividir entre dos, es lo mismo que multiplicar por un medio. Entonces, eso es a lo que me refiero con que la división es otra interpretación de la multiplicación. Pero entonces es por eso que es importante aclarar que si hay una constante que esté multiplicando o dividiendo, sale de la integral. Es importante decirlo así, multiplicando, dividiendo, porque si está sumando o restando, entraría en esto, en que sería polinomio. Por lo tanto, si fuera polinomio, pues se reparte la integral a cada uno de ellos, como dijimos. Pero si ya está multiplicando, podría salir al costado izquierdo y entonces te quedas integrando al resto. Por eso decíamos que para estas, pues ahí no acaba, o sea, debes de seguir integrando. Bueno, posteriormente viene la fórmula que nos habla de una integral, que es el símbolo de la integral, donde ves tú a un costado que solamente tiene la diferencial de x, o sea, se diferencial con una variable. Se podría decir que está vacío por dentro, ¿no? O sea, integral y en automático diferencial. Y como que aquí no hay algo. Pero no quiere decir que esté mal. Lo que pasa es que cuando ya te queda solo la integral con la diferencial de una variable, que en este caso diferencial de x, la respuesta simplemente es la variable más constante. O sea, es como si estuviéramos diciendo, por ejemplo, que si tienes la integral de la diferencial de una variable, pareciera que le vas, que como que si le borraras la integral y la diferencial, mira, o como que si se los taparas. Si se los tapas, pues ya tendrías ahí la respuesta. Entonces, esto que estamos explicando aquí de la forma número 3 de las integrales, aplica para este caso, mira, donde tienes integral de la diferencial de y. Basados en la misma lógica, ya sé que son diferentes letras, pero basados en la misma lógica, si tú le tapas la integral y la diferencial, entonces la respuesta sería eso, nada más la pura y. Sí, ya sé que a lo mejor pensaríamos que sería y más constante, pero el más constante se pone ya nada más hasta el final, hasta en la parte derecha solamente de la integral. Entonces, de esta manera es como estás regresando al anterior. Mira, si aquí estamos diciendo que y sería igual a la integral, y es que esta la vamos a ir haciendo todavía por pasos, por eso lo vamos a seguir explicando, la integral de 3x al cuadrado diferencial de x, aquí lo que yo quiero que se entienda es que en un principio la función, a ver, vamos a regresar un poco, en un principio la función era y igual a x al cubo menos 1. Cuando tú la derivaste, se convirtió en derivada de y con respecto de x. Se despejó. Al hacer el despeje, pasó a ser diferencial de y igual a 3x al cuadrado diferencial de x. Se está integrando y entonces la parte izquierda que dice integral de la diferencial de y, esta ya pasó a ser y. O sea, ya estamos viendo cómo estamos propiciando el regreso al anterior. Ahora vamos con la parte derecha, donde si observamos dice integral de 3x al cuadrado diferencial de x. Aquí entonces este es un ejemplo bueno para aplicar la propiedad número 2, donde nosotros observamos que la propiedad 2 nos hablaba de que si tú tienes una constante que está multiplicando por algo más, la constante podría ir a la izquierda de la integral. Y asimismo nosotros vemos que el 3 está multiplicando por ese algo más que es x al cuadrado diferencial de x. Entonces, pues este 3 va a pasar al costado izquierdo de la integral y ahí vamos llevándolo por pasos. Porque recuerda que cuando aplicas la propiedad número 2, todavía hay que continuar integrando, no acaba ahí. Ya sea que apliques la propiedad 1 o la propiedad 2, esto todavía va a continuar. Y es igual a 3 integral de x al cuadrado diferencial de x.
Y esto pues es un poquito similar a lo que se observa en las derivadas, porque tú debes de interpretar cuál sería la forma adecuada por la que se derivaría, en este caso, por la que se integraría, basándote en la estructura, si es que se parece. Entonces, podemos observar que la integral que nos quedó aquí, integral de x al cuadrado, diferencial de x, se parece en su estructura a la fórmula que dice integral de x a la n, diferencial de x. Y aquí viene otro concepto por el cual nosotros decíamos que la integración es lo inverso a las derivadas. Si tú te acuerdas de casualidad de la fórmula de derivadas cabe resaltar, aquí vamos a poner fórmula derivadas de x a la n, derivada con respecto de x a la n, esta era n por x a la n menos 1. Esa es fórmula de derivada para x a la n. ¿Qué ocurría? Fíjate, a lo que se le llamaba n, que es el exponente, pues el que está aquí arribita, ¿ok? A lo que se le llamaba n, si te das cuenta en la fórmula de derivadas, pasaba a multiplicar aquí. La n pasaba a multiplicar y luego al exponente se le restaba 1. Bueno, ¿cómo le harías entonces para obtener lo contrario si se supone que integrar es lo contrario que derivar? Si tú observas, en lugar de restar, que eso es lo que pasaba en la fórmula de derivada, en lugar de restar, aquí estás sumando 1. Y en lugar de multiplicar por n, estás dividiendo entre esa nueva n. Esto tiene sentido para que sí puedas encontrar que vas a regresar a la anterior. Por lo tanto, pues aquí si tú identificas quién es n en esta integral que estamos desarrollando, pues n es este 2 que se encuentra aquí. A ese 2 se le va a sumar 1 y se va a dividir entre el mismo exponente más 1. O sea, se va a dividir entre 2 más 1. Si vamos desarrollando ahora, pues tendríamos y igual a este 3 que ya tenías aquí, no hay que perderlo. No tiene por qué irse, no tiene por qué desaparecer, no tiene por qué verse eliminado, afectado, nada de eso. Ese 3 va a conservarse y la acción que está haciendo es multiplicar. Entonces, por ahí lo conservamos. 3. Puedes ponerle un puntito, un paréntesis, lo que te apetezca, lo que te agrade. 3 por interpretando pues que el puntito significa la multiplicación. Y ahora sí, a un costado vamos a resolver la integral. Importante, ya que estás resolviendo la integral, pues ya no hay por qué poner ni el símbolo de la integral ni la diferencial. Estos ya pueden omitirse su escritura porque ya estás resolviendo la integral. Mira, eso dice la fórmula. Si tú vas a resolver una integral de x a la n, diferencial de x, fíjate en la parte derecha, ya no trae ni la integral y no trae la diferencial de x. Entonces, si ya estás resolviendo, ya omites esa escritura. Por lo tanto, ya estamos resolviendo y esto sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1 más constante. Y aquí pues no hemos terminado porque aún nos faltaría resolver la suma fácil de 2 más 1 y ver si hay algo que se pueda simplificar. Entonces avanzamos. Y es igual a 3 por x al cubo, que eso sería la suma de 2 más 1, entre 3 más constante. Bueno, si esto lo multiplicas, que esa es la acción que está haciendo multiplicar, pues se supone que a este 3 que está aquí a la izquierda le pones un 1 abajo para que la multiplicación sea directa, 3 por x al cubo y 1 por 3, y llegarías con ello al resultado que te diría y es igual a 3x al cubo sobre 3 más constante. En este término de 3x al cubo sobre 3, es fácil saber que hay una simplificación de 3 entre 3, que esto da 1. Ese 1 que dio de 3 entre 3
al multiplicarse por x al cubo, pues no lo afecta de una manera notable, porque 1 por x al cubo pues va a seguir siendo x al cubo. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que llegamos al resultado de y es igual a x al cubo más constante. Bien, nosotros platicábamos que se supone que regresarías al anterior. La función original de la cual agarramos este ejemplo, la función original era la de x al cubo menos 1. Su derivada fue 3x al cuadrado. Aquí dice, derivada de y con respecto de x es 3x al cuadrado. Este que dice derivada de y con respecto de x fue el que posteriormente por acá escribimos en verde, se despejó la diferencial de x del otro lado y este fue el que se fue integrando. Si nosotros entonces hablábamos de que al final de la integración íbamos a regresar al resultado anterior, que dice, ¿qué dice aquí la respuesta? Dice x al cubo más constante. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que lo que pasa es que si tú te das cuenta, si la función era x al cubo, su derivada fue 3x al cuadrado. Si la función era x al cubo más 4, su derivada también fue 3x al cuadrado. Si la función era x al cubo menos 1, su derivada también fue 3x al cuadrado. Para eso sirve el más constante, porque en realidad, si es una función que tú derivaste y luego la integras, ¿cómo saber cuál era esa constante que acompañaba? Como te digo, pudo haber sido más 4 menos 1, más 5 menos 90, menos 40,000. Es infinito la cantidad de combinaciones que podría haber para saber cuál sería la constante que acompañaba. Por lo tanto, pues simplemente se indica como más constante. Y esta parte va a ser importante explicarla porque solamente se pone más constante en las integrales indefinidas. Ahora bien, ¿cuáles son las integrales indefinidas y cuáles son las definidas? Es demasiado fácil identificar cuál es cuál, porque si habláramos entonces de integrales, a ver, que fueran definidas y también habláramos de integrales indefinidas, las únicas que llevan el más constante son las indefinidas. ¿Cómo puedes reconocer cuando es definida? Es muy fácil porque la integral definida, tú vas a observar que trae un número en la parte de abajo y trae un número en la parte de arriba, el símbolo de la integral. Esas integrales que te digo que son definidas, no llevan el más constante, porque después se supone que lleva un procedimiento donde ya le sustituyes el valor superior menos el límite inferior al final de integrar, o sea, lleva un paso extra al final de integrar. Por lo tanto, quedaría un valor numérico al final y es por eso que no llevaría un más constante. Esos valores que tiene el superior y el inferior se le sustituyen en las X, entonces es por eso que va a quedar un valor numérico y ese no lleva el más constante. Las integrales indefinidas no traen ese número en la parte de abajo y ese número en la parte de arriba y entonces estas siempre se les pone el más C. Porque ahí es entonces la parte del por qué decíamos que estaba mal, si no le ponías el más constante, porque es importante, porque se supone que aquí con la explicación de esta lógica de que es lo contrario de la derivación, este más constante representaría el número que no conoces con el cual era anteriormente. Hablar un poco acerca de la última fórmula, la que dice integral de la diferencial de x entre x, esta se usa única y exclusivamente nada más cuando la x está por debajo y está sin exponente, lo que sería pues equivalente a que esté por debajo elevado a la primera potencia. Eso es lo mismo que estamos diciendo.
Me explico, a ver, si nosotros tuviéramos otros ejemplos, vamos a hacerle por acá una línea que separe. Si tuviéramos otros ejemplos de integración, por ejemplo, que tuviéramos la integral de la diferencial de x entre x al cuadrado, no se podría hacer por la fórmula de logaritmo natural, que es ay, me pido una hoja más, que es la última, porque aquí la regla es que solamente puede ser cuando la x está la primera abajo. Cuando la x esté abajo, con cualquier otro exponente, el que sea, entonces se haría con la fórmula de x a la n. El único que aplica para esta, el único, es cuando el x esté por debajo sin exponente, a la primera potencia. Entonces, de x al cuadrado, ahí lleva como auxiliar la ley de los exponentes que dice a la menos p es igual a 1 entre a a la p. Mira, las letras pueden ser cualquiera, ¿eh? Lo ideal es que se entienda la lógica. Aquí lo que quiere decir esta lógica es que si tú tienes una base, entiéndase a la base como la a que está aquí, elevado a un exponente, y eso se encuentra en el denominador, tú lo puedes llevar hacia el numerador, hacia la parte de arriba, tú lo puedes llevar simplemente con cambio de signo en el exponente. Lo que quiero decir con esto es que esto que estamos escribiendo es lo mismo que decir integral de x a la menos 2 diferencial de x. Ahora bien, ¿por qué lo estamos subiendo con exponente negativo en lugar de integrarlo de una vez, así como se encontraba en la parte izquierda que decía integral de diferencial de x entre x al cuadrado? Es una pregunta que nos podemos hacer de por qué no lo estamos integrando ya en automático. Bueno, mira, es que lo que pasa es que la estructura de la fórmula te dice que la x a la n se encuentra en el mismo nivel que la diferencial. Entonces, si y solo si la base x está en el mismo nivel de la diferencial, o sea, los dos arriba, esa es la única manera en la cual se puede usar x a la n. No puedes inventarte integraciones de empezar a integrar si la x está por debajo, porque la fórmula no dice integral de diferencial de x entre x a la n. No dice eso. Entonces no puedes integrar así, porque así no es la estructura. Esto no. La estructura es integral de x a la n diferencial de x. Por eso es que nosotros estamos decidiendo llevarlo hacia la parte de arriba basándote en esta ley de los exponentes. Ahora sí, ya le puedes aplicar la fórmula donde dice que al exponente se le suma 1, integral de x a la menos 2 más 1. Perdón, ya estamos integrando, ya no va la integral. X a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más constante. Aquí podríamos definir que esto quedaría como x a la menos 1 entre menos 1 más constante. Por detalles estéticos, no se dejan los exponentes negativos, ni tampoco se dejan, pues, signos negativos como denominador. Entonces, lo primero que haríamos sería definir el signo. Mira, si tú divides x menos 1 entre menos 1, pues en realidad lo que estás obteniendo es menos x a la menos 1. O sea, dividir entre menos 1 es cambiar el signo de la expresión. Por eso es que vemos que ahora es menos x elevado a la menos 1. Pero no nos gustan los exponentes negativos. Nunca van a quedar exponentes negativos en los resultados. Y es que lo que pasa es que los exponentes negativos, basándote en esta misma ley, pues tienen una interpretación
con exponente positivo. Basándote en esa misma ley, entonces, lo que tienes como exponente negativo en el numerador puede ir hacia abajo y ahora va a cambiar el signo del exponente. Por lo tanto, un resultado bonito ya te quedaría como menos 1 entre x más constante. Ok, ahora entonces viene la lógica de por qué no le puedes aplicar la fórmula de x a la n. La fórmula de x a la n no se la puedes aplicar a la x cuando está debajo a la primera potencia. Y es que aquí viene una lógica explicada, mira. Resulta que si tú tienes la integral de la diferencial de x entre x y tú dices, oye, pues vamos a aplicarle la misma lógica, vamos a llevar para arriba la x basándote en esta ley de los exponentes y dices, a ver, vamos a llevarlo para arriba. Ok. Y tú dices, bueno, lo llevamos para arriba y ahora tendrías integral de x a la menos 1 diferencial de x. ¿Ok? Y dices, ah, mira, ya está listo porque ya se puede parecer a la forma 4, a esta de acá de x a la n, donde dice que le vas a sumar 1 y vas a dividir entre el exponente más 1. Ah, bueno, entonces si intentas hacer eso, lo que vas a conseguir es x a la menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. Mira, en la parte de arriba igual y no hay tanto problema porque va a quedar x a la 0, o sea, x a la menos 1 más 1, pues va a dar x a la 0. Cualquier base, mientras no sea 0, cualquier base elevada a la 0, el resultado va a dar 1. O sea, arriba te va a quedar un 1 en el numerador. El problema viene en la parte de abajo, porque en la parte de abajo te va a quedar menos 1 más 1 es 0. O sea, si lo que estamos diciendo es que esto va a quedar 1 entre 0 y pues dividir entre 0 es indefinido. Entonces, con esto estás generando un error por el cual aquí entonces estamos viendo esta explicación del por qué es la única esa es la única manera con la cual se aplica la de diferencial de x entre x, que daría logaritmo natural de x. Es la única, por ese motivo. Cualquier otro exponente entonces que sea en la x y esté abajo, se sube y se hace por x a la n. Cualquier otro exponente, pero mientras la x esté abajo y no tenga exponente, que es equivalente a tener exponente a la 1, entonces se usa esta